Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Visión de Estrategia de BTG Pactual Asset Management. Nos encontramos nuevamente con Hernán Martín, gerente general de la administradora. Hola Hernán, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Cata, cómo estás? Muy bien. La última vez que nos juntamos conversamos un poco de los primeros aranceles, las primeras noticias que nos daba Trump, pero después de eso este mes hemos visto una volatilidad que hace mucho tiempo no veíamos. Sí. ¿Qué conversaciones tienen adentro que hemos visto? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención de lo que ha pasado en el último mes? Sí, se enredó todo el tema. Me acuerdo que el último video veníamos con que el mercado internacional venía un poquito más golpeado, la actividad está bajando, pero esto fue absolutamente un par de desviaciones estándar. Lo estábamos comentando un poco, los retornos del S&P. Lo más relevante, el último video fue hace un mes atrás, el anuncio, el Liberation Day fue el 2 o 3 de abril, y ese fue el inicio de toda esta volatilidad que ha comenzado en lo último, que ya van 15 días. El S&P se llegó a caer cerca de un 10% de una sola en 3 días. Después rebotó con una volatilidad altísima, el VIX saltó a sobre 50 y se ha empezado a estabilizar ciertos precios en niveles distintos, pero el VIX se mantiene sobre 30. El nivel previo había estado más cercano a los 20, un poquito más bajo 20%. Entonces, claramente el mercado todavía está inquieto, está intranquilo, y lo que llama mucho la atención, más allá de cómo se resuelva esto, o sea, esta cuestión va a ser de largo aliento, aquí pierden todos y probablemente en términos relativos algunos van a salir más favorecidos que otros. Lo alcanzamos a conversar algo en el video pasado respecto a Chile, que Chile de alguna manera potencialmente se iba a ver beneficiado por los acuerdos que tenía, más allá de ser una economía abierta, tenía de alguna manera canales de comunicación bastante buenos. Hoy día la verdad que lo que estamos viendo es que mañana se publica, la Organización Mundial de Comercio publica sus cifras sus proyecciones de comercio para el mundo, y probablemente van a ser más débiles, y cómo se va a implementar esto va a seguir siendo una incertidumbre. Estamos, después de toda esta caída, se anunció un periodo de no innovar por 90 días, salvo China, que le impuso unas tarifas altísimas. Obviamente vino la respuesta, por supuesto, de los chinos, y la verdad que estamos en este ping-pong, que al final del día lo único que hace es que aumente la volatilidad, pero el S&P se cayó de nuevo, más de 10%, hoy día está casi un 3% abajo del nivel previo. El Treasury partió en ese minuto, estaba en 4.30 y algo, se cayó a 3.90, después rebotó a 4.50 y algo, y hoy día está en 4.30 y algo de nuevo, o sea, está un poquitito más arriba del nivel previo al anuncio de las tarifas. Y el dólar sí se cayó, el dólar estuvo en 103, rebotó, después se fue a 104, cayó a 99, bueno, hoy día está en 99 de nuevo. Entonces, a mí lo que me llama mucho la atención son esas dos cosas. Uno, la incertidumbre de cómo se va a reordenar el mundo, porque no me cabe la menor duda que las inversiones marginales, que por excelencia Estados Unidos era el mercado más, profundo, más activo, donde todo el mundo quería ir, eso está con un gran signo de interrogación. Y yo creo que las inversiones marginales van a tender a buscar nuevas alianzas. No me refiero a la inversión financiera, me refiero a la inversión real. ¿Ya? Y eso se va a demorar. Y lo segundo es la reacción del mercado. Yo creo que con anterioridad a lo que pasó, yo te hubiera dicho, va a haber un hito que va a hacer que el Treasury esté más alto que el nivel previo, el dólar depreciado y la bolsa más bajo. Tú vas a decir, ¿qué clase de escenario es ese? Sí. Porque la verdad que los activos de refugio natural no actuaron como tal. O sea, la verdad que la tasa subió y el dólar se depreció contra principalmente el euro, que el euro es el que está capitalizando esta volatilidad en una región que está absolutamente disminuida, o sea, con síntomas de actividad muy, muy malos, pero claramente el mercado está empezando a internalizar un poquito esto, ¿dónde me refugio? El oro efectivamente se recuperó, pero se mantiene una incertidumbre importante. Entonces, en ese contexto, que es difícil de alguna manera ver dónde poner una ficha afuera. Yo creo que afortunadamente para nosotros, Chile se ha comportado muy, muy bien. O sea, el IPSA está a prácticamente nada de llegar al pic histórico. Las tasas en el margen cayeron un poco, que también nos ayuda para la actividad local. Y el dólar, el peso chileno se depreció contra el dólar, efectivamente, pero en niveles que estábamos acostumbrados, estar 970, sí. O sea, lamentablemente no estamos acostumbrando a esos niveles. Sí. Pero la verdad que si uno de nuevo hubiera estado fuera un mes, hubiera ido a vacaciones y vuelto y dice, bueno, aquí no ha pasado nada, en el fondo. Bueno, ha pasado harto y probablemente va a seguir pasando. Así que yo estaría con cautela viendo las inversiones marginales afuera, pero creo que hay una oportunidad muy grande para Chile.
Se habla igual un poco de como el miedo a recesión en Estados Unidos. O sea, se ha escuchado un poco ese temor, especialmente ahora tú dices que las inversiones marginales reales no van a ir para allá. Uno ve el tema que hablamos la vez pasada, de que la economía está siendo un poquito más lenta, el dólar no se está fortaleciendo. Como ¿debiéramos esperar un escenario muy negativo en Estados Unidos? Yo creo que, ¿sabes qué? Me encantaría saber lo que hay detrás de toda esta estrategia, que eso es la gran incertidumbre. Sí. Han salido un montón de tesis, algunas conspirativas, sí, otras económicas, pero cuesta encontrar un racional efectivo, de alguna manera teórico, de lo que está pasando. O sea, la verdad que Trump se está basando en información bastante pasada respecto a desarrollo del país, respecto a vía aranceles, no tanto impuestos. Acuérdense que él quiere bajar los impuestos, entonces está cambiando un poquito la matriz productiva en ese sentido de Estados Unidos. Eso no necesariamente se va a asimilar de buena forma. ¿Ya? Entonces ahí es donde está esa gran incertidumbre. En su minuto lo comentamos, Scott Bessent, después de este anuncio de Trump, a los pocos días salió en una entrevista hablando de que de alguna manera con la caída del Treasury le estaban ahorrando un montón de plata, sí, en intereses, dado la renovación de la deuda. Bueno, pasaron 5 minutos y el Treasury se fue, saltó con todo y estaba más arriba de los niveles previos. Entonces, esto yo no sé si implica un beneficio, no creo que implique un beneficio para Estados Unidos. Entonces ahí nos arrastra a todos. Me pasa que, como te decía, en el fondo, esas inversiones reales que van a infraestructura o private equity, inversiones más ilíquidas en algún caso, yo creo que lo van a pensar bastante antes de volver a Estados Unidos. O sea, hay algo que se está engendrando que es difícil de atesorar. Entonces, bueno, Y en cuanto a Chile, comentaste que obviamente esto le pega, pero está en una situación relativamente bien, o sea, lo hemos visto en los mercados, pero la parte política igual ha cambiado un poco. Sí. Han salido nuevos candidatos que han tenido una buena recepción. La incertidumbre sigue. ¿Cómo lo podemos enfrentar en el futuro? Y si tú crees que igual hay una buena tesis, digamos, para entrar a las clases. Mira, pasan dos cosas. Uno es, los precios en Chile yo creo que están más atractivos que su historia. Su historia reciente, llamémoslo de alguna manera. Creo que Chile estuvo los últimos 5 años en un nivel muy, muy malo. Lo hemos hablado en varios videos, que la verdad que Chile estuvo a punto de irse de alguna manera al infierno desde el punto de vista institucional y no fue así. Entonces también podemos de alguna manera decir, ¿sabes que en realidad en este país independiente, quien regule o cuál sea la clase política que esté detrás, en todos lados, porque ahora sí que ha gobernado todo el arco iris de partido, no han pasado grandes descalabros, más allá de lo que está pasando en seguridad, que sí, sin duda es un tema. Pero pasa que en el fondo, en el caso de Chile, veo que hay muchas oportunidades en distintos activos, ¿ya? Y ahí es donde uno dice, ¿qué es lo que sacar en limpio? ¿A quién atraer? ¿Ya? Y ese discurso es de varios ciclos políticos. O sea, estamos hablando en el fine-tuning de los próximos meses de los candidatos que se están posicionando para las elecciones, que por lo demás vienen elecciones parlamentarias también, que también es súper relevante, uno tiende a olvidarlo, pero es súper importante. Entonces, en su minuto en el video pasado hablamos de que estaba la Carolina Toá, con el Matei en el fondo como potenciales anclas de un centro, un potencial centro. Y eso para los mercados es bueno. Más allá de la opinión política de cada uno, para los mercados dan de alguna tranquilidad. Pero más allá de consolidarse, esas personas, de alguna manera lo que ha pasado se ha ido atomizando y han aparecido otros candidatos. Apareció la Janet Jara, apareció este fin de semana pasado, apareció la Paulina Bodanovich, Gonzalo Winter, y bueno, y la Toa van a correr por ese lado. Por el lado de la derecha, obviamente, ya están los conocidos de siempre, la verdad. Y ellos han ido de alguna manera creciendo un poquito en intención de voto o hay un apoyo mayor ahí. Yo creo que es delicado lo que esté pasando desde el punto de vista que si volvemos al péndulo en que nos vimos con Kast, con Boric, ya más allá de hacer un juicio personal, yo creo que cómo lo podría asimilar el mercado, eso es delicado. Entonces, si bien se ve una oportunidad del contexto global de lo que está pasando, en la medida que no haya estabilidad de gobierno o estabilidad que sea política, va a ser difícil capitalizar eso. Entonces, yo mantengo el positivismo de corto plazo. Este bien tocó lo que hablábamos, que probablemente va a durar hasta el próximo año, porque vamos a tener obviamente discusiones relevantes internas, pero de ahí para allá
va a depender de quién gana, cómo gana, con qué discurso, eso es relevante, con qué equipo lo hace, o sea, son todos esos detalles que creo que son importantes. Ahora, de nuevo, volviendo al tema de los mercados, los precios en Chile están más atractivos, o sea, más allá, está bien, el mundo ha caído en el margen, tampoco ha caído tanto como decíamos, ¿cachai? Entonces uno dice... China, quizás. China, pero ojo que el sector tecnológico chino se ha recuperado harto, que eso también es un buen leading indicator. Entonces uno dice, bueno, aquí cómo capitalizamos esto. Yo creo que yo mantengo positivismo por los precios y por la oportunidad que se están dando. Ojalá que vengan inversionistas de afuera a ver esta oportunidad, que hoy día por primera vez creo yo, hace un buen rato que no estábamos viendo volumen y precio atractivo para esos inversionistas. Y la reforma de pensiones como una tendencia más de largo plazo que podría impactar a los mercados. Lo hablamos la vez pasada, pero ahora quizás ha habido un poquito más de noticias con respecto a eso. ¿Cuáles son las conversaciones que tienen o las preguntas que...? Es bueno el punto, porque es bien técnico lo que está pasando. O sea, todo el mundo se queda con el titular de diario, que van a subir de 10 o, bueno, 11,5, que si uno considera el CIS, hasta 18,5, y que va al cargo del empleador o no. Bueno, toda esa cuestión que al final del día... y no quiero ser bruto en lo que voy a decir, sino que cuando uno lo analiza desde el punto de vista de los mercados, uno quiere decir, ¿sabes que en realidad, bueno, ok, todas esas inversiones van a implicar más ahorro? ¿Dónde va a ir ese ahorro? ¿Para Chile? ¿Para afuera? ¿Con qué políticas de inversión? Eso no está todavía claro. Lo que sí está claro que va a ir lentamente subiendo hasta los próximos 10 años, pero el crecimiento marginal más importante va a ir al FAP, que es un ente autónomo que de alguna manera va a ir a financiar las pensiones actuales. Entonces la política de inversión de esos activos no es política de no son inversiones de largo plazo, no son activos alternativos, probablemente van a ser bonos de tesorería, quizás depósitos, no lo sé, pero es algo con riesgo muy acotado de corto plazo. Entonces esa parte importante, que son los próximos 3 años, va a tener una política de inversión. Después aparece el resto, que ahí donde uno dice, ok, aquí sí hay un ahorro estructural de largo plazo. ¿A dónde va a ir? También sería bueno saberlo, porque ese detalle no está. Y lo otro que es súper importante, que está en discusión, que en el fondo es, ok, el régimen de inversiones, ¿cuál va a ser estos fondos generacionales que se van a crear? ¿Cuál va a ser el horizonte de vencimiento? ¿Va a ser los 65 años míos, 62 tuyos? ¿O va a ser los 85 años que nos vamos a morir como promedio, población? Esos 20 años de diferencia son súper relevantes a la hora de estructurar un portfolio. O sea, si yo tengo hoy día para pararme y armo un portfolio, probablemente el cotizante promedio estaría en el fondo D. Sería un tipo que estaría sobre los 40 y probablemente los 50. O sea, a ese tipo le quedarían 15 años, quizás. Esa política de inversión es muy distinta si tú decís, no, a ese tipo le quedan 35 años de inversión. ¿Ya? Entonces, ese detalle todavía no se resuelve y no es trivial, porque en el fondo la AFP hoy día lo que hace es tú vas, te jubiláis, ok, ¿dónde está mi plata? Te pasan el catch y tú te das vuelta, ves una compañía de seguro y invertir en una renta vitalicia y reestructuran de nuevo el portfolio. Esa cuestión es súper relevante desde el punto de vista de cómo estructurar el portfolio, salvo que te puedas llevar parte de tu portfolio, lo cual es bien difícil, hoy día no se hace. Eso tiene implicancia desde el punto de vista que la AFP, qué tan expuesta está en activo alternativo o qué tan sobre o underweight estarían en eso. Entonces, son matices relevantes. Esta cuestión se va a saber de aquí a un año por lo menos. Vamos a estar en toda esta discusión de este detalle y ya se irá a empezar a implementar en esos horizontes. Entonces, va a ser relevante para las inversiones en general, los mercados. Sin duda. Es algo que vamos a tener que estar conversando en los Y estoy seguro que va a ser tema en los próximos videos, así que bueno, vamos a tener que estar ahí afilados. Ya, pues eso. Muchas gracias a todos. Lo esperamos en un nuevo capítulo de Visión de Estrategia de BTG Pactual. Muchas gracias.